Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un precioso tema que va a ser el tema de las palabras de antimonio. Hoy vamos a saber identificar perfectamente lo que son esas palabras de antimonio. Palabras que son antimonio contrario al colirio. El antimonio te impide ver bien y a la postre, como vamos a ver luego, el antimonio es malo para la salud, desmejora o perjudica a la piel. Es malo para la salvación, puesto que es malo para la piel, y la piel representa la integridad del cuerpo, ¿verdad? Entonces, donde hay antimonio no hay salud en los ojos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que de donde toma esto es de Jezabel, las palabras de antimonio que le dice concretamente a Jehú, a Yahú. Pero antes les voy a poner en situación histórica de lo que se va a mover en lo que vamos a leer de Segunda de Reyes 9:30 al 37. Y es que había un rey sobre Israel que era Elá, y a Elá se le opone Zinri. Zinri intenta usurpar el trono de Elá, pero Zinri acaba suicidándose en su propio palacio quemado. Se prende fuego a su palacio con él dentro. Onri engendró a Acab, el recordado no precisamente como una celebridad de Israel, sino todo lo contrario, Acab, ¿verdad? Fue un rey de los más malos que tuvo Israel. Entonces, Acab se casa con Jezabel, y Jezabel, que es el tema que nos ocupa hoy, maldice a Jehú. Ahora vamos a ver con qué enigmáticas palabras maldice Jezabel a Jehú. Jehú fue soldado de Onri, como Onri fue soldado de Ela y luego ascendió al trono. Bueno, pues Jehú fue soldado de Onri y luego también ascendió al trono como rey. Jehú era un soldado de Onri que se juramentó contra la descendencia del infame Acab, ¿verdad? Y también supo Jehú en su tiempo de la profecía que era contra Jezabel, que emitió el profeta contra Jezabel. Esa profecía era que los perros comerían sus carnes y que pues su sangre salpicaría hasta los frenos de los caballos, que es una figura de también lo que le pasa a la gran ramera del Apocalipsis. Pero hasta ahí no vamos a llegar, porque lo que nos interesa es identificar estas palabras de antimonio que le dice Jezabel a Jehú, y que luego también al tomar Jezabel tenía como prototipos de ella misma. Jezabel era de origen fenicio. Jezabel, Bel es confusión, ¿verdad? Jezabel tenía como diosas a Asera, con toda la retahíla que hay en Asera, que es Astarte, que es Istar, que es Semiramis y toda la pesca, ¿verdad? Y eso que es prototipo de Jezabel, lo que inspiró de alguna manera a Jezabel en su vida, pues acaba siendo, por supuesto, muchos siglos después, Diana, la Diana de los Efesios, de la que también vamos a hablar, porque es otra inspiración. Diana fue otra inspiración para muchas, ¿verdad?, a lo largo de la historia, con otros nombres quizá, porque en el libro de los reyes, en la época de Jehú y Jezabel, pues a lo mejor Diana ni era conocida por ese nombre, pero sí por otros, ¿verdad?, que descienden de la babilónica Semiramis. Bueno, y entonces Jezabel servía a dioses que se llaman semíticos. Eran dioses semíticos. Es decir, que supuestamente gente que hablaba de hebraísmos, de descendencia abrámica, ¿verdad? Pero
tenían dioses falsos como Baal o como la propia Asera, ¿verdad? Baal era un dios semítico, no se lo pierdan. Estamos hablando de un dios semítico, es decir, un dios perfectamente sincronizado, adaptado y adherido al ADN que se tenía a sí mismo por semita y por hebreo. Es decir, supuestamente ministraban Torá o ministraban Biblia, pero habían adquirido a ese dios Baal, a ese dios falso, y ya lo tomaban como un diario vivir, ¿verdad? Así que no hay nada nuevo bajo el sol, como pueden entender. Así que ahora sí, después de ponernos en contexto histórico, ya vamos a entrar a lo que va a ser nuestro pasaje que nos dé pie a entrar luego en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pero antes, de donde vamos a partir, es de Segunda de Reyes, 9:30 al 37, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice así. Dice, vino después Jehú a Jezreel. Jezreel era una comarca que quedaba en lo que fue Samaria. Samaria es una representación, una precuela de lo que luego sería el cristianismo, muchos siglos después, pero lo es, indudablemente. ¿Por qué? Porque los samaritanos, el cristianismo y luego el mesianismo es lo que acabó. Porque los samaritanos se adaptaban al discurso hebreo cuando era favorable a Israel el tiempo, pero cuando era contrario a Israel ya cambiaban el discurso y renegaban. Primero les llamaban nuestros hermanos judíos y luego en el momento de la verdad los vendían. Esto lo sabe en verdad todo el judaísmo, son samaritanos a la postre. Bueno, esto ya están advertidos y ya lo saben. Bueno, entonces dice que vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó de que venía Jehú a Jezreel, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, ¿verdad? Y se asomó a una ventana. Entonces, se pintó los ojos con antimonio. ¿Para qué? Para seducir. Esta Jezabel se pone antimonio en los ojos para seducir, para captar la mirada, en otras palabras. Por eso pinta sus ojos con antimonio. Y ahora le va a decir a Jehú unas palabras completamente de antimonio, maquillaje maldiciente. Dice, y cuando entraba Jehú por la puerta de la ciudad, ella dijo, ¿sucedió bien a Zinri que mató a su señor? En otras versiones se explica mejor porque ella no pregunta por Zinri, sino que le llama a Jehú Zinri. ¿Por qué? Porque lo está maldiciendo. Le está diciendo, de la misma manera que Zinri se encerró en su palacio y murió quemándose él mismo, de la misma manera te vas a suicidar tú y te vas a quemar tú. Esa es la maldición que lanzó sobre Jehú. Entonces lo quiso poner en esa situación porque es que Yahú, digamos que tampoco era un adorador perfecto, no hacía una boda perfecta, porque luego más tarde conservó el culto idolátrico que tenía Israel y permitía pues cultos que no tenía por qué haber permitido. Entonces, claro, Jehú proféticamente sangraba en el sentido de que era débil porque admitía idolatría, o llegó a admitir idolatría. Pero, claro, aprovechándose de eso, entonces es cuando Jezabel, viendo que Jehú parecía ser
no un ministerio muy robustecido en el Ruach, en el espíritu, pues entonces le lanza esta maldición para entrar en su psique y amilanarlo y sembrarle una duda de la cual no saliera en su vida. Entonces, alzando él su rostro, dice Jehú, hacia la ventana donde estaba Jezabel, esa Jezabel que quería llamarle la atención con los ojos pintados de antimonio, ¿verdad? Bueno, pues si quieres llamar la atención, pues ahí elevó la mirada Jehú a la ventana y dice que, vuelto su rostro hacia la ventana, dijo Jehú, ¿quién está conmigo? En otras palabras, ¿quién está conmigo es lo que estaba diciendo implícitamente aquí, que quién está conmigo es, seguro que mi adoración, mi abodá, no le parece perfecta, y menos a los eunucos que supuestamente servían a Jezabel, ¿verdad? Los castrados psíquicos que servían a Jezabel. Pero quien está conmigo es quien está más a favor de mí que a esa ramera Jezabel que siembra muerte y destrucción por allí donde va, y que maldice la tierra con su pecado, transgresión y hechicería, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Eunucos son, digamos, a lo que es hoy, castrados psíquicos, hombres que ya no tenían cojones, ¿verdad? Bueno, pues él les dijo, echadla abajo. Echadla abajo porque ya Jezabel, digamos, la gran ramera en su nivel profético dentro de Israel, le dice, echadla abajo porque ni siquiera hacen falta ya cojones. Echadla ya abajo porque es un pingajo ya. Está proféticamente acabada. Y entonces son los mismos eunucos, gente que no tenía cojones, pues los que, dice, y ellos la echaron, la echan abajo y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló, ¿verdad? El Jehú. Entonces entró luego y después que comió y bebió, vamos por partes. Primero vamos a poner a Jezabel en su sitio, que es una muerte ignominiosa. Y ahora vamos a comer y vamos a beber, vamos a banquetear sabroso. Y dijo, id ahora, después de que ya está comido y bebido, hemos disfrutado un poco, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Es decir, a los enemigos, por haber sido enemigos, pues también se les debe, en cierto grado, honra, porque nos han hecho superarnos, ¿verdad? Entonces dice, sepultadla porque es hija de rey, se le ha permitido un rango, un cierto rango, adquirirlo aquí en la tierra, ¿no? Entonces dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, dicen, tremendo, y los pies y las palmas de las manos. Tremendo. Y volvieron y se lo dijeron a Jehú, y él dijo, esta es la palabra de Elohim, que ya estaba informado Jehú, la cual él habló por medio de su siervo Elías el Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Esto estaba profetizado. Y entonces el cuerpo de Jezabel será como estiércol, sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, es estiércol, ¿verdad? Es mierda. Entonces aquí tenemos las palabras de antimonio que querían ser una palabra de maldición para Jehú, aprovechando de que Jehú, digamos, como he dicho antes, conocía las palabras del profeta Elías
pero tenía un entendimiento de la vida idolátrico porque los reyes precedentes a los que él había servido y por mucho tiempo estuvieron allí en Israel, en todos aquellos años, eran reyes paganos, ¿verdad? Entonces quería aprovecharse de esa circunstancia, de que Jehú estaba recién, digamos, despertando, y le quiere meter esas palabras de intimidación, que son palabras de antimonio, y que le dice eso, ¿no? Le dice que lo que hemos leído, de que iba a ser muerto como Zimri. Le dice sucintamente, con la indirecta propia de quien no habla con franqueza y habla escondidamente y veladamente, ¿verdad? De la hipócrita y de la farisea de siempre. Entonces le dice, Zimri, porque le quería hacer ver que iba a perecer él como Zimri, que se suicidó en su propio palacio. Tremendo, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí vamos a Hechos 19. A Hechos 19, que conecta esas palabras que se mueven ahí de Jezabel y también nos hacen ver otras cosas muy ricas que vamos a ver en el día de hoy. Dice en Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Shaul Pablo, después de recorrer las regiones superiores, dice, las regiones altas, regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y sigue diciendo, ¿no? Si recuerdan, a Éfeso se le dice proféticamente en el libro de Apocalipsis, años después de esto, de cuando se escribe Corintios, se le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Bueno, pues no es el tema de hoy, pero es una constante los carcamales que se encargan de malentender la escritura, decir que dejar el primer amor es no tener claro tus prioridades. Claro, dicen primer amor y ya primer, y ya te hablan de prioridad, porque les resuena en su cabeza hueca. Pero dejar el primer amor no es por no tener prioridades. El primer amor es el único que debes tener. Por lo tanto, si me hablas de prioridades, ya estás pensando en tener un primer, un segundo, un tercer, un cuarto amor. Habla de tu prostitución, de la prostitución sagrada de esos ministerios que hacen. Por eso dicen que el primer amor es faltar a las prioridades. No estamos hablando de prioridades. El primer amor tiene que abarcarlo todo. No ser un primer amor y estar preparados sucintamente, espiritualmente, para un segundo, tercero, cuarto. Si ahí lo que está hablando es tu prostitución. Bueno, quien quiera entenderlo, lo habrá entendido ya. Entonces dice, les dijo, ¿recibisteis el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Shaul Pablo les dice a los de Éfeso, les dice, entonces, ¿recibisteis el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu que hace la diferencia? El Ruach Elohim, el Ruach de la santificación, de la diferenciación. ¿Recibisteis al Ruach HaKodesh cuando creísteis? Si en verdad habéis ejercido esa creencia, ¿verdad? Pero ¿lo recibisteis cuando creísteis o cuando confesasteis? ¿Cuándo lo recibisteis? Decídmelo. A ver si es verdad que recibisteis algo. Dicen ellos, ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Espíritu diferenciador. No lo tenían ni claro. Y entonces, claro, la conversación sigue. Entonces dijo Shaul, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? Si no teníais claro ni siquiera lo que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es un don de Elohim, entonces, ¿en qué fuisteis sumergidos, bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Yohanan, de Juan. Eso es lo que conocían, el bautismo de Yohanan, Juan.
Pero Juan habló de bautizarse, de sumergirse para perdón de pecados. Pero ahora, después del perdón de pecados, tiene que haber una diferenciación, que es la obra que hace el Espíritu diferenciador, el Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Entonces dijo Pablo, precisamente, Shaul, Yohanan Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, para arrepentirse, para perdonar pecados, mediante la inmersión, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, tenían que creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mashiach. Les enseñó el camino a quien debían de creer, ¿verdad? Una cosa es sumergirte, pedir perdón, ¿verdad? Y representarlo en la forma de sumergirte en agua, pero otra cosa es creer, poner tu confianza ¿en quién? En quien vendría después de él, que es Yahshua el Mashiach. Cuando oyeron esto que les decía Shaul Pablo, fueron sumergidos o bautizados en el nombre del patrón Yahshua. No en el nombre de ningún Padre, Hijo y Espíritu Santo ni nada, sino en el nombre del patrón Yahshua HaMashiach. Entonces, habiéndoles puesto Shaul las manos, vino sobre ellos entonces, ¿verdad? De primeras confundidos, sí que supuestamente se habían arrepentido, pero no sabían dónde depositar esa nueva confianza, esa fe, esa emuná, esa fidelidad. Estaban pues ciegos y no tenían ese espíritu diferenciador que les iba a llevar a una vida diferenciada, santa, apartada. Y entonces hablaban en lenguas ya a partir de que Shaul ora por ellos y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, nos habla de un número profético porque es representación de los 12 Sholiachim, discípulos, ¿verdad? Fueron unos microdiscípulos, ¿verdad? Dentro del discipulado. Entonces, entrando Shaul Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Entonces tenemos que Shaul entra en una sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga. Y pudo hablar con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Hasta qué? Hasta que lo calaron. Hasta que ya supieron que no podían con él, que no podían con su genio. Entonces estuvo discutiendo, dice, y persuadiendo. Discutiendo y persuadiendo. Algo que hoy no te permiten hacer. Discutir con nadie. No puedes discutir con ningún ministerio porque la arrogancia les puede. Claro, cuando vieron que Shaul Pablo sí tenía argumentos para discutir y persuadir acerca del reino de Elohim, entonces ya no les gustaba. Y entonces obran de esta manera, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino es Yahshua HaMashiach, te dice implícitamente que ya empezaron a hablar pestes, de que si era hijo de un romano y Miriam hebrea y todo eso, ¿verdad? Ya a partir de ese momento, pues seguramente que ya se fueran colando todo eso. Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino al Mashiach delante de la multitud, delante de la multitud, se apartó de ellos Shaul y separó a los discípulos. Los separó de los componentes de esa sinagoga que no habían llegado a nada porque ya empezaron a endurecerse con las palabras de burla de esos de la sinagoga, ¿verdad? Entonces separó a los discípulos, esos 12 concretamente, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se los llevó a una yeshiva, ¿verdad? A sus 12 discípulos, y dice que discutía cada día. Ahora, ¿quién le permitió discutir cada día? A Shaul Pablo. Esto es profético, ¿verdad? Pues precisamente estuvo en una yeshiva que se llamaba la yeshiva de Tirano. Alguien que para todo el mundo era un tirano. Bueno, pues ese tirano permitió discutir a Shaul Pablo y exponer el reino de Elohim. Y sin embargo, en la sinagoga, que parecía un territorio amigo, no se lo permitieron, ¿verdad? Porque cuando vieron que el verbo de Shaul estaba vivo, pues ya no les gustó y entonces ya empezaron a blasfemar a tal punto, blasfemar del camino, nada menos, que es de Yahshua HaMashiach, y
y burlándose. Entonces ya, claro, delante de la multitud. Entonces Shaul tuvo que salirse de allí porque era desagradable para Elohim, ¿verdad? Entonces, así continuó por espacio de 2 años, nada menos, ahí, en la yeshiva de Tirano. No fue la yeshiva de Gamaliel, ni de Gilel, ni de nadie. Fue en la yeshiva de Tirano, de alguien que la gente tomaba por tirano, pero que le permitió algo que no le permitían los otros, que es discutir, argumentar acerca del reino de Elohim, profético. Ahí lo tienen. Entonces dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del patrón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? ¿Qué hace en verdad cuando una yeshiva, una escuela de quien sea, pero en este caso, de alguien que se toma como tirano, aunque se tome como tirano, pero cuando se permite un diálogo, una interacción entre alguien que sí es hebreo de verdad, que sí cruza al otro lado y que sí entiende el reino de Elohim, cuando se permite esta circunstancia, entonces oyen la palabra del patrón Yahshua y la oyen tanto judíos como griegos, que es a lo que está llamado la humanidad, ¿verdad? A derribar el muro de separación entre judíos y griegos, ¿verdad? A matar las enemistades en el cuerpo de Yahshua HaMashiach, en una buena lid y de la manera que es profética. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Shaul Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora bien, aquí se entiende, se habla mucho de sugestión como algo que es malo, ¿verdad? Pero hay una sugestión apartada, una sugestión que sí es apartada, que sí es diferenciadora y santa, porque estos discípulos que toman de las ropas de Pablo, de Shaul, tienen que creer, tienen que saber que son las ropas de Shaul Pablo. Y como ven que lo que dice Shaul Pablo es verdad, entonces digamos que le dan valor no solamente a los dichos de su boca, sino a sus propias vestiduras. Esto es sugestión, pero una sugestión aprobada por Elohim, porque se colocan en el punto de que lo que sale del profeta es vida, porque recibe vida de Elohim y da vida de Elohim, hasta su vestimenta, ¿verdad? Entonces dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, eran exorcistas ambulantes, según esas versiones, intentaron invocar el nombre del patrón Yahshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yahshua, el que predica Shaul Pablo. Entonces tenemos aquí esos exorcistas ambulantes que utilizan el nombre de Yahshua HaMashiach para echar fuera demonios. Y esto les da reputación a aquellos que no ven el testimonio, porque claro, si ven que lo que pronuncian es el nombre, pues entonces les dan un crédito que no se merecen ni en verdad tienen. Entonces había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los Kohanim, de los sacerdotes, que hacía esto. Nada menos que el hijo de un Cohen, ¿verdad? De un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote. Los siete lo hacían. Entonces hacían, número 7, plenitud, la plenitud del engaño. Hacían mencionando a Yahshua HaMashiach, obteniendo incluso los beneficios del nombre de Yahshua HaMashiach, pero tirándolo luego con su conducta y con su mal testimonio. Por eso, a la postre, el espíritu malo les va a decir: dijo, a Yahshua conozco y sé quién es Shaul, Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque no tenéis testimonio, y los espíritus malos lo saben. Entonces, pues imagínense las perrerías que pueden hacer con vosotros. Entonces dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, claro,
Si no son el hombre profético, las bestias no se les pueden someter. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, vergonzosamente. Y eso es lo que les espera. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, fíjense qué maravilla, y tuvieron temor, respeto, todos ellos, y era magnificado el nombre del patrón Yahshua. ¿Y cómo podía ser esto? Que a la postre lo que fuera enaltecido fue el nombre de Yahshua HaMashiach, y fue enaltecido el nombre de Yahshua HaMashiach en base de que otros lo utilizaron más y mal, ¿verdad? De que esos exorcistas ambulantes mencionaron mal el nombre de Yahshua porque no tenían testimonio. Y entonces ahí hubo una diferenciación señalada por Elohim Todopoderoso y les dijo: estos mencionan el nombre pero no tienen testimonio, por eso los llamo a vergüenza. Pero Shaul y los discípulos, como se movían en un testimonio veraz, entonces sí los respaldaba. Y ahí era cuando el nombre de Yahshua era glorificado, era exaltado, ¿verdad? Tenía que pasar el nombre de Yahshua por bocas deleznables de gente miserable, para que precisamente el nombre fuera glorificado, enaltecido y exaltado por sus verdaderos siervos, quien le entienda. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esta es una clave fundamental. La redención está abierta para todo ser humano. Simplemente esto es lo contrario a un avivamiento, porque el avivamiento el avivamiento cristiano, en que repitieras una frasecita y se hacían la cuenta y anotaban de que todos se habían convertido. No es así como funciona en el reino de Elohim. En el reino de Elohim funciona de esta manera. Y muchos de los que habían creído venían, ¿para qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos públicamente. Ahí hay una redención, hay un arrepentimiento, porque confiesan sus pecados. Y más si los pecados los han hecho para el público, porque han tenido medios de comunicación para hablar engaño, por ejemplo, pues en público también tienen que manifestar su error y su arrepentimiento, dando cuenta de lo que han hecho, de sus hechicerías, de sus engaños, de sus idolatrías, etc., ¿verdad? Una vez lo confiesen en público, la redención está abierta para ellos. Claro que sí. Si Elohim quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice: así muchos de los que habían practicado la magia, ahí lo tienen, hechicerías, incluso pactado con el diablo, lo que lamentablemente hubieran vivido. Pero el caso es que se arrepintieran confesando y dando cuenta de sus hechos en público. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos ellos. Libros que se tienen por reputados en Occidente, pero que enseñaban a pactar con el diablo. Sobran las palabras, ya lo sabemos. Entonces, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, ¿verdad? Lo que había ahí en libros que quemaron, ¿verdad? Un dineral, según parecía. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del patrón. Ahí está el avivacierto. Eso es un avivacierto, no un avivamiento, un avivacierto. Porque la palabra prevalecía y crecía poderosamente cuando es verdad que muchos que habían creído demostraban haber creído de verdad, confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí es cuando de verdad el nombre del patrón Yahshua HaMashiach era glorificado, ¿verdad? Y más cuando se había puesto en boca de otros y se había demostrado que esos otros eran engañadores y exorcistas ambulantes y gente que no tenía el mínimo respeto por su nombre, ¿verdad? Entonces, con estos gloriosos ingredientes, ahora sí, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del patrón, ¿verdad? Ahí sí. Eso sí es que hay fiesta en el cielo. Ahí sí. Por una confesión, por una frasecita, ahí no hay nada. Pero
gente que venga y confiese y dé cuenta de sus hechos, ahí sí hay fiesta en el cielo. Bueno, entonces dice, pasadas estas cosas, Shaul se propuso en espíritu ir a Jerusalén, en espíritu, no que fuera en espíritu, sino de una manera fantasmagórica, como lo entiende la gente, esto sobra decirlo, sino que se propuso en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿verdad? Un disturbio de turba. La turba enturbia y es turbia, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque esto es de rabiosa actualidad, proféticamente. Disturbios. La turba se reúne. ¿Para qué se reúne? Bueno, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino que es Yahshua HaMashiach, verdad y vida. Porque un platero, la plata es símbolo de la redención, querían redimirse ellos mismos a sus costes, a sus precios y de una manera que encima llamaban espiritual. Ahora verán. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces hacía obras, era un orfebre, o orfebre, como no sé, no me acuerdo ahora exactamente cómo es orfebre o orfebre, pero el caso es que era un, ¿cómo se llama esto? Un encofrador, lo que hoy en día es un encofrador, ¿verdad? Y dice que con el trabajo de sus manos daba no poca ganancia a los artífices que estaban detrás de la idolatría. ¿Quién está detrás del ídolo? Un demonio, ¿verdad? Les hacían vivir a sus anchas a los demonios, fabricando ídolos de plata, de falsa redención. Entonces dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio o ramo, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, ¿vale? Entonces lo expone de esta manera, mira, se nos acaba el chollo, se nos acaba aquí el negocio porque este predica que esto es idolatría. Y entonces obtenemos nuestra riqueza. Pero encima es que lo quiere disfrazar con palabras de antimonio que suenan de esta manera. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Obviamente es una verdad manifiesta, pero es una verdad manifiesta que ellos van a rechazar y encima rechazan la verdad queriendo hacer que ese rechazo de la verdad resulte espiritual. Y ahora verán, palabras de antimonio. Dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, si ya no es por el materialismo, ni lo que ganamos ni lo que dejamos de ganar, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Lo quieren disfrazar de espiritualidad, aunque sea espiritualidad de paganos a la postre, pero quieren disfrazarlo de espiritualidad, palabras de antimonio. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La gran diosa Diana, que fue la inspiración bajo otros nombres de mujeres como Jezabel, ¿verdad? Y que si nos remontamos, ahí tienen los estudios de las dos simientes, si nos remontamos es la misma Satanasa, nada más y nada menos, cambiando el nombre. Entonces cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Así que, como no pueden argumentar contra la verdad, obvia, manifiesta, clara y clarividente, entonces ellos ya, en esa congregación de impíos, esa reunión de impíos, ya se remiten a decir, a aullar y a, pues, hacer gritos de monos, de decir, grande es Diana de los Efesios. Y así estuvieron, dice, bastante tiempo, con el mismo martillete, grande es Diana de los Efesios,
no les quedaban argumentos y entonces tienen que repetir la misma patochada 800 veces, ¿verdad? No tenían argumentos. Son como los monos, los mismos monos que en la Ilustración llevan a esa mujer y le llaman diosa de la razón, allí en el Palacio de las Tullerías. Le llamaron allí la diosa de la razón, la desnudan y todo eso y la muestran allí como la diosa de la razón, a una mujer que cantaba ópera. Esto es parte de lo que hacen los monos, ¿verdad? Claro, por eso vienen del mono. Entonces no tienen argumentos. Entonces, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Por cierto que cuando habla de teatro también, miren ustedes que esas obras de las manos que dan a la postre para los demonios, esa falsa redención y esas obras que a la postre le trabajan a los demonios, también tiene que ver con esas obras artísticas que muchas veces se vierten a la postre para los demonios. Así que deberían de cuidar más de uno donde ponen su arte, ¿verdad? Esto, porque el arte ha de servir a la verdad, pero esto, quien es artista de verdad, lo sabe, ¿verdad? Quien es un descoyuntado, pues no puede entender que el arte tiene que partir de la verdad. Bueno, entonces dice, y queriendo Shaul salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, porque corría peligro de enfrentarse a la turba. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Hasta tal punto respetaban a Shaul Pablo. Entonces, unos pues gritaban una cosa y otros otra, a lo que está hoy, en esa confusión, en esa Jezabel, palabras de antimonio, ¿verdad? Intentan disfrazarlo de falsa espiritualidad, si ya no es porque perdamos el negocio, si es que nos va a llevar a quien venera toda Asia, esa reina del cielo, que es Satanás a la que servimos, pues se quede ahí en nada, ¿verdad? Entonces dice, unos gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa, claro, si es Babilonia. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí tienen otra clave profética. Se reúnen sin saber para qué. Eso es sedición. Eso es turba. Hoy en día se están llamando a sedición. Se están llamando a sedición. Se está incitando a la sedición después de que han estado lloriqueando por miedo a nada, a cosas que ni existen, ¿verdad? Ahora se llaman a la sedición, a oponerse al sistema, a hacer manifestaciones públicas en contra ¿de qué? Si a lo que te tenías que oponer es a la bestia sistémica y no te has opuesto, te lo has tragado todo lo que te ha dicho y te lo has creído todo. ¿Cómo encima ahora en tu desvergüenza, Jezabel asquerosa, incitas a la gente a que haga sedición y se manifieste en contra de un Estado, en contra de un país, en contra de un gobierno, ¿verdad? Eres una sediciosa, ¿verdad? Eres una sediciosa, y lo que le gustaría a Jezabel es que murieran todos como Zimri, muertos, quemados en sus propios palacios, ¿verdad? Y si les hacen caso, ahí acabarán. Entonces, son incitaciones a esas sediciones. Todo lo que hablan los medios de comunicación, mentira. Miren, fíjense una cosa. ¿Cómo van ustedes a intervenir si estuvieran en la selva o en el desierto de Kilimanjaro? ¿Cómo van ustedes a intervenir entre la captura de una, digamos, no sé, una rata del desierto o una zorra del desierto a manos de un guepardo o un leopardo? ¿Van a intervenir ahí? No, ¿verdad que no? Entonces ustedes no tienen por qué llamarse a turbas, no tienen por qué llamarse a sediciones, porque los animales se matan entre ellos, ¿verdad? Si al fin y al cabo fueran ovejitas lo que se llevan, entonces sí, podríamos intervenir a la manera de David y tendríamos que tener el respaldo de Elohim para intervenir, no cualquiera. Pero a lo que voy, si son bestias,
Si son sediciosos, las dos partes son sediciosas, pues no intervengan, no se llamen a sedición y a turban. No, a turban, obedezcan a sus gobernantes. Si sus gobernantes, como guepardos y leopardos que son, se van a tragar a lo que está preparado para los gobiernos, ¿verdad? Para la amada del Mashiach no. A la amada del Mashiach no la van a tocar, porque es su corderita, su preciosa. Entonces, cada cosa va a lo suyo. Si son animales de carnívoros, pues van a ir a la carne que se les ha dado, ¿entienden? Bueno, entonces no saben ni para qué se reúnen. Y esto nos habla de una cosa tan profética que me gustaría que entendieran. No saber para qué te reúnes, no saber el propósito por el cual te reúnes, que esto lo hacen desde los jóvenes, se empiezan a juntar jóvenes a ver para qué, a ver qué te van a aportar. Eso es lo que debería preguntarse un joven, empezando por la juventud. ¿Qué me aporta esta junta, esta asociación, verdad? Y no saben para qué se reúnen. Y ya de mayores no entienden que reunirse para un despropósito, para una falta de propósito, para una falta de verdad, para entrar en sediciones, es seguir concupiscencia. Eso sí es concupiscencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene una tendencia natural a la reunión. Pero si fuera una reunión para ganancia, para un aporte, para un interactuar, aportando conocimiento humano, que el conocimiento humano verdadero es el conocimiento de Elohim, ¿verdad? Pues entonces sí, pero para entrar en sediciones, en turbas, ¿verdad? Incitaciones a la sedición, o entrar con palabras de antimonio cristianas que se pone a hablar. Uno que le gusta mucho a mi padre, un predicador cristiano que se llama Rudy Gracia, que se lo pone ahí y se cree él que es un machote, el Rudy Gracia este. Y Rudy Gracia habla de la filosofía del no puedo. Y empieza entonces a lisonjear. No digas que no puedes, que no sé qué, no sé cuánto, que eso es el diablo, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el mismo antimonio de siempre, ¿verdad? Y ahí se lo están tragando. Ahí se lo siguen tragando las palabras de antimonio, ¿verdad? Al final, quemados en su palacio, le están haciendo caso a Jezabel. Entonces, no saber para qué se reúnen, esa falta de propósito. ¿Para qué te estás reuniendo? ¿Te estás reuniendo para conspirar contra la amada del Mashiach? Eso es seguir la concupiscencia, ¿verdad? Tu tendencia al pecado es reunirte para hacer daño, para hacer mal. Pero si le haces mal a la amada del Mashiach, ¿verdad? Entonces, y si le trabajas de una manera artesanal para la bestia, para los demonios, pues tienes los 10 cumplidos en esta tierra. Claro que sí, no tiene por más. Entonces, cuida bien para qué te estás reuniendo, qué propósito tienes. ¿Es para adquirir conciencia? ¿Es para compartir verdad? Entonces sí, la reunión es buena. Pero si quieres reunirte también como sustituto del sistema de 4 paredes, o para conspirar contra la amada del Mashiach, a manera de Jezabel, ¿verdad? Recuerda que el antimonio es malo para tu salud, porque es malo para tu salvación, que la salud es la salvación. Perjudica la piel, y la piel es tu integridad, tu salvación. La piel es la integridad del cuerpo, ¿verdad? Si te pones el antimonio, abandonas la integridad. Si abandonas la integridad, tu piel se va a infectar. No vas a salvarte, ni mucho menos. Vas a ir cada vez a peor. Entonces sigue diciendo, unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Tremendo. Ahora, ¿quiénes son los que no sabían ni por qué se habían reunido? Volvemos al verso 2, cuando dice:
les pregunta Shaul, ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay espíritu de diferenciación, Ruach HaKodesh. Claro, por eso estaban algunos todavía ahí. No sabían ni de qué espíritu eran, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, dice ya en el verso 23, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, entonces le desacreditaron, y todos a una gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, como robots, o como robones, como diría mi padre. Claro, animales, monos, gritando ahí, ¿verdad? La voz de la razón, como en el Palacio de las Tullerías, los ilustrados. Grandes Diana de los Efesios, no tenían argumentos, se quedaron sin argumentos, por eso ya no les convenía escuchar a Shaul Pablo, y por eso lo iban expulsando de las sinagogas, ¿verdad? Entonces dice, entonces el escribano, el que escribe esto, dice, cuando había apaciguado a la multitud, el escribano no el que escribe Hechos de los Apóstoles, sino que en otras versiones dice que fue otro, un político de allí, ¿verdad? Entonces dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O de la piedra caída del cielo. Que la piedra caída del cielo nos hablaría del hermetismo de los vigilantes, que están enterrados en piedras, ¿verdad? Y se veneran en cultos de poder sincréticos y ocultistas en zonas donde hay ermitas, templos, sinagogas, mezquitas y todo lo religioso que se mueve alrededor de eso, ¿verdad? Eso dicho sea de paso. Bueno, entonces dice, pero fíjense en esta, porque dice, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? O es guardiana de Diana. Claro, como es una falsa diosa, Satanasa, no es Satanasa, Diana, Jezabel, o Asera, o Astarte, o Istar, al final Satanasa, no es la que cuida, ella no es la que cuida la ciudad, sino que es la ciudad babilónica, confusión, Jezabel, confusión, la que está guardando a Satanasa, la que está ahí ministrándolo bajo cuerda. Pero dista mucho de que sea Satanasa la que guarda la ciudad. No es así. El sistema de la ciudad está ahí porque Elohim lo permite. Pero que el diablo, Satanasa, no es quien guarda la ciudad. Es la ciudad quien está guardando, ocultando y haciendo que el diablo se ría y se burle, ¿verdad?, de aquellos que le trabajan a los ídolos, ¿verdad? Entonces dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Eran sacrílegos y blasfemadores? Hombre, ya a estas alturas todo el mundo sabe que la adoración que se hace a la diosa del cielo, ¿a quién se le llama diosa del cielo? ¿Verdad? ¿A quién se le llama madre de Dios? ¿A quién se le llama...? Bueno, pues esto está claro que es un culto idolátrico, ¿verdad? Un culto idolátrico que Astarte, Istar y todo el misterio de Semiramis fue a parir a la Virgen María, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el mundo entero dice que la va siguiendo. Entonces, claro, ¿eran sacrílegos o blasfemadores? Hombre, a ojos vista del público, de esos monos que gritaban grandes Diana entre los efesios, como no tenían capacidad para razonar, por supuesto que sí, eran una amenaza para la diosa y seguro que eran sacrílegos y blasfemadores, pero no estaban haciendo otra cosa que exponer la verdad. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay.
acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, ¿verdad? Querían hacerlo por lo civil, ¿verdad? Poquito a poco, con argumentos válidos delante de jueces que sí supieran la interpretación del derecho, ¿verdad? Porque peligro hay, fíjense en esta, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Cuando te reúnes para lo que no sabes, si te reúnes para ningún propósito sano, entonces se te puede acusar de sedición, incluso en las leyes, incluso te pueden acusar de sedicioso incluso en las leyes gubernamentales, porque estás siendo sedicioso contra tus gobernantes, ¿verdad? Porque pones oído donde no debes ponerlo, puesto que esos que te incitan contra tus gobernantes son los mismos que lloriquean y se creen todo lo que el sistema bestia les está diciendo, entonces no tienen autoridad ninguna. Te deberías liberar de eso, pero a la voz de ya. Entonces dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y aquí están. Hoy hemos entendido de verdad lo que son las palabras de Antimonio y que es el lavado de cara que se quiere hacer. Y no solamente se quiere hacer Jezabel, esa Satanasa, ese sistema de mentiras, de engaños, de sediciones constantes, de satélites sediciosos, de satélites que ponen en todos sus canales para sedición, ¿verdad? No solamente es un lavado de cara, sino que también es un antimonio, ¿verdad? Un antimonio encima para que Jehú, el Yahú profético, eleve su vista a la ventana y vea ahí cómo Jezabel lo maldice. Ahora, si Yahú se la cree, si se cree que es verdad, que puede acabar como Zinri quemado, entonces sí le puede hacer mal. Pero si Yahú, tiene claro quién es Jezabel y que todo lo que habla son auténticas estupideces y pues eso, confusiones, porque es Jezabel de confusión, pues entonces ya está plenamente identificada y no hace falta más que diga Jehú, como dice en el día de hoy proféticamente, a la gente que ni tiene cojones para combatir el sistema, ni la gente que ha tenido cojones ni a combatir el sistema, pero dándose cuenta de que lo que quiere levantar es sediciones y no la verdad, pues entonces ya solo hace falta que gente que hasta ahora no ha tenido cojones arroje a esa Jezabel profética y pues sea despeñada ahí y los perros coman sus carnes de una vez por todas. Shalom a todos, besos y abrazos, shalom a todos, shalom, shalom.